completo es Cecilia Jaén Gaona. De casada es Cecilia Jaén de Morcillo, hija de Andrea Gaona y de Ricaute Ramiro Jaén. Mi familia estaba compuesta por 5 hermanos. Mi hermano Bionzo Rodríguez, Ricaute Jaén, Gaona, José Jesús Jaén, Carlos Ramiro Jaén y yo. Tengo otras hermanas por parte de papá, que es Ana, ya ella falleció, y mi hermana Luzmila Pinzón. La señora Clotilde Herrera la conocí, una señora bastante alegre, cómo le gustaba el tambor. Cuando se celebraban los carnavales, la señora Clotilde Herrera, que recuerdo la señora Carmencita Torrero, Andrea Gaona, Adela Olivares, Juana Gil Cumbrera, la señora Juana Gil, alegraban el tamborito del bajo. Mire, decir así que para los carnavales siempre había rivalidad entre calle arriba y calle abajo, y predominaba siempre el tambor del bajo. Era después de la pelea de los toros en la madrugada, siempre el que ganaba era el toro guapo de Antón del bajo. Se iba, y mire que esos tamboritos duraban hasta las 9 de la mañana del miércoles de ceniza. Después que se tomaba la ceniza, el tamborito bajamos. Recuerdo la canción de la señora Clotilde Herrera y de la señora Carmencita Torrero, era que viva don Juancho Díaz, que viene el día, que viene el día. Y salíamos, la señora ya mayor y nosotros los muchachos y muchachas, en las tunas en la madrugada, recorríamos el pueblo, las calles de Antón, y llegábamos a la iglesia. En ocasiones a veces estaban las puertas de la iglesia cerradas y esperábamos que el padre, en ese entonces el padre Pedro Marín Medrano, era el cura párroco de la parroquia de Antón, abría y entrábamos las dos tunas, la de calle arriba y calle abajo. También participaban las tunas del Bijagual, del Jobo inclusive, de los pantanos y así. Pero siempre predominaban las dos tunas, que era la del bajo y la de calle arriba. Era la señora Clotilde Herrera era una señora muy famosa con su voz. Cuando estaba ya a media madrugada, cansada, que a veces la voz se le quería ir, pedía el famoso anís el mono, que ella decía que le ponía la voz clarita, y le daban el anís del mono, tomaba sus traguitos, y entonces era que afinaba la voz. Los tamboritos eran muy famosos en ese tiempo, muy lindos. Se celebraban los carnavales porque todavía no existía el toro guapo, que yo recuerde. No existía todavía el toro guapo, sí los carnavales, y entonces todas esas señoras y nosotros las muchachas, que en ese tiempo éramos muchachas, estaba Bexy Cumbrera y una joven que cantaba muy bonito, que murió bastante joven, Rosicela Enrique, quizás no se recuerden de ella, pero era una joven que cantaba muy lindo el tamborito, y era alegre. Noris Albaez era otra de las jóvenes que le gustaba el tamborito. Y siempre, el tamborito de Antón es un tamborito, digo yo, muy diferente a los demás tamboritos. Un tambor alegre, jocoso y muy bonito. En aquella época lo celebramos para los carnavales más que nada. Se comenzaba desde el sábado de carnaval, domingo de carnaval, lunes de carnaval, martes de carnaval, los 4 días. En el día de las mojaderas, no sé por qué ahora inventaron que era con totuma. Yo no me recuerdo haber realizado mojaderas con totuma. Siempre buscábamos unas latas. En ese tiempo habían latas de leche clean, de las grandes. Con eso nosotros mojábamos, o con cualquier otra vacía que no fuera de vidrio, que yo recuerde. Pues no sé si mis antepasados mojarían con totuma o qué, pero no recuerdo ni tampoco haber comido guacho en totuma. Esa tradición no sé de dónde vino, porque no sé, ese guacho en totuma. El carnaval de Antón siempre el toldo principal se hacía en el bajo. Hoy en día, en aquel tiempo se hacía donde está la casa de la difunta Emiliana Tuñón. Ahí se hacía
los primeros toldos de penca se hacían allí. Después se trasladaron a la otra esquina, donde ahora hoy en día se ponen ahí, velan al santito para la Semana Santa. Pero los primeros toldos eran allí. Nosotros los jóvenes los arreglamos en ese tiempo con papel crespón, porque no teníamos otro adorno, hacíamos guirnalda. Pero para nosotros eran unos toldos muy bonitos. Y gozábamos de esa fiesta de carnaval. Los tamboritos duraban hasta la madrugada. Ya en la mañana iban a dormir, en la tarde vuelven. Salían las tunas en la tarde como a las 4:30 o 5, no esperaban la noche para poder que las personas vieran lo que era la pollera, los adornos y todo, porque en la noche ya no se iba a poder lucir. Entonces a las 4:30 o 5 ya estábamos todos preparados, vestidos con nuestra pollera, y salían esos tamboritos muy alegres, muy ataviados con pollera talco en sombra, pollera de coquito, con la guachapalí, con todos los aderezos que luce una pollera. Muchos no los teníamos completos, pero salíamos con lo que teníamos. Y nosotros hallábamos que estábamos bien ataviados. Le voy a decir una anécdota de mi juventud, cuando Betsy, Rosicela e inclusive la señora Noris Tuñón, creo que es, y otras jóvenes del Bajo, porque todos éramos casi del Bajo, no teníamos cadena chata, pero nos ingeniamos con secar unas semillas de zapallo y la pintamos de dorado, ensartamos en un hilo, y esa era nuestra cadena chata. Nos sentíamos contentas, claro, eran falsas, pero nos sentíamos felices porque teníamos, aunque fuera de mentira, una cadena chata hecha de semilla de zapallo. Eso lo recuerdo yo. Quizás no todo el mundo lo miró, pero en mi juventud un año hicimos eso, hasta que pudimos conseguir entonces los adornos para ataviar nuestras polleras. Los tocadores eran unos señores que daban todo por el todo en los tambores. Teníamos a un Sixto Herrera, hermano creo que de la señora Clotilde Herrera, él y sus 3 hijos, Tito con Colón, como le decían, Boli y Toti. Me gustaba cómo Toti danzaba el toro. Mire, como ese joven, yo no he visto más cómo danzaba ese muchacho, el toro guapo, para los carnavales. Y esos 3, el señor Sixto y sus 3 hijos tocaban tambor. Teníamos el señor Abelardo Samaniego, Félix Guardia, Camilo de por acá, que era del Ciruelito, también tocaba muy bien el tambor. De la hincada bajaba siempre el señor Gualberto Rangel, él amanecía en el toldo del Bajo. Y mucho más así, que me acuerdo que tocaba muy bonito el tamborito. Lili de León era otra que también alegraba mucho el tambor. Y como le dije, la señora Juana Gil, y que mire, que ella no es Juana Gil, ella se llamaba Juana Guevara, ella era de Aguadulce, pero se comprometió con el señor Gil, de aquí de Antón, y le pusieron Juana Gil y se quedó con ese Juana Gil. No la conocían como Juana Guevara, sino como Juana Gil hasta el día que falleció. Era mi comadre, muy buena cantante, a ella le gustaba la tonada Hojita de Marumá, donde vive la langosta. La señora Carmencita Torrero alegraba las tunas de calle, era con el toro, llorelelelele, ya, el toro guapo, échenme ese toro afuera que lo quiero conocer. Esa era una de las tonadas de ella. La de la señora Clotilde, me acuerdo que a ella le encantaba ven a volar, paloma blanca del palomar. Le gustaba a ella esa. Y bueno, mi mamá, Andrea Gaona, también era, que le encantaba el tamborito. Ella era una, Dios mío, por el tambor daba, imagínense, por ahí hay una foto de ella donde el difunto Manuel Fernández
las llevaron a un grupo de personas aquí a Panamá en ese tiempo a la Cervecería Nacional para presentarlas allá con un tamborito antonero, y a la gente, el gerente de la cervecería, le encantó y siempre las estaban pues llamando para que fueran, y ellas iban, mi mamá y el grupo pues de ellas siempre iban allá a Panamá a cantar el tamborito. Después vino pasando los años, tuvo la gran idea el profesor Armando del Rosario de recoger todas las tradiciones y las costumbres de nuestra comunidad, de nuestro pueblo, en un solo festival del Toro Guapo. En el año si no me equivoco, 1967, fue creado el Festival del Toro Guapo de Antón. Eso fue acogido por todo el pueblo, y como una gran idea del profesor Armando del Rosario, que Dios lo tenga en la gloria. Ahí se recogieron todas las costumbres y tradiciones de nuestra comunidad. Recuerdo que los primeros festivales de Toro Guapo se fabricaban o se construían toldos en las esquinas del parque de Antón. Venían las delegaciones del Jobo, del Bijaguá, Los Pantanos, Antón, Calle Arriba, todas esas tradiciones y todas las costumbres se realizaban en ese tiempo en el parque con todas las delegaciones de las diferentes comunidades. Después eso como que fue perdiendo, pues inclusive venían de Buen Retiro también, y poco a poco como que no fueron participando bien. Esos festivales también se caracterizaban muchísimo porque si no había un fuerte aguacero, no había un festival del Toro Guapo. Pero eso era un festival y bueno, lo gozábamos, porque créanme que las polleras, los encajes de la pollera, después que pasaba todo no se sabía de qué color era. Llevábamos cuanta brusquita en los encajes de las polleras. Había la señora Felicia Reina, ella alquilaba las polleras que tenían muchísimos años de tenerla de sus ancestros, de sus abuelitas. La señora Felicia Reina alquilaba las polleras a varias señoras del Bajo que le solicitaban, inclusive alquilaba también con las prendas. Esas polleras datan de muchísimos años. Lo que ella siempre recomendaba, las cuidaran, y cuando las usaran no las lavaran, porque ella sabía cómo las iba a lavar para que se conservaran mejor. La señora Felicia Reina era la mamá del grande deportista de aquí de Antón, como Camané Fernández, el señor Rengue, el señor Guillermo, inclusive nietos de ella le dieron gloria al distrito de Antón en el baloncesto. Más que nada ellos se destacaban jugando baloncesto, unos grandes deportistas de aquí de Antón. La señora Felicia, pues ella alquilaba esa pollera, y ella también se ponía pollera, pero muy poco usaba pollera para el carnaval, más bien las alquilaba. Las polleras eran de coquito, talco en sombra, marcadas, de diferentes colores, tenían muy bonitas las polleras, antiguísimas. Ella nos decía a nosotros los jóvenes que esas polleras eran confeccionadas por sus abuelitas y que eran confeccionadas a mano y con un hilo especial. Era una tela especial, ya que ella nos contaba después que ya esas telas prácticamente ya no salían. Ahora casi era todo sintético. De ella es lo que tengo que contarles. La señora Felicia Herrera hacía unos manjar blancos insuperables y hacía un pan que le llamaba pan royal. Ella fue la única persona que conocí que hacía esa clase de pan. Más nunca he visto aquí a personas que hayan hecho ese pan royal y lo vendían. Mire, un trozo de ese pan costaba 5 centavos, pero qué cosa más sabrosa. Era un dulce muy rico, elaborado por ella. No sé si su familia, alguno de sus hijos, quién sabe, habrán quedado con esa tradición, con esa receta. Pero como ese pan royal que ella hacía, no le he vuelto a ver ni a comer más nunca. Muy sabroso. Era una cuestión como casera,
muy de su familia, digo yo, porque yo he preguntado a varias personas, oye, ¿tú conoces pan royal? Y se quedan todos admirados. Pero ella lo hacía muy sabroso. Unos duros de rosa, muy rico también los hacía. En ese tiempo eran unas cubetas de aluminio que tenían como una palanquita en el centro, preparaban los duros, los echaban en esa palanganita y con como especie de una maniguetita, cuando estaban ya los duros cuajados, la levantaban y salían. Imagínense ustedes esos tiempos. 4 duros, pero qué duros más ricos, naturales, a 5 centavos. 4 duros por R$1. Y había que llevar la vacía porque eran de cuadritos. Y había que llevar la vacía para poder que le despacharan los duros en las vacías que uno llevaba. Qué rico. Las naranjas, vendía también naranja fría. 5 naranjas por 5 centavos. Dios mío, cómo han subido las cosas. Vaya a buscar las 5 naranjas frías por 5 centavos. No las hay. Tenía un palo me acuerdo que en el patio de su casa ella tenía un palo que le llamaban manzana de agua, muy rico. Primera vez que yo veía ese palo de manzana de agua. Es una fruta bien sabrosa, parecido al mango, al marañón curazao, pero no era marañón, era manzana de agua. Era la única casa por aquí que yo vi que existía esa manzana de agua. Quiero resaltar parte de lo que viví en mi juventud y dejarle ese legado a los jóvenes de hoy en día para que la tradición no se pierda y que en Antón también se celebraban muchas cosas lindas. Nos divertíamos bastante, sanamente en aquella época. Mire, cuando se celebraba San Juan, muchas personas aquí, como Ricaute Jaén, que es mi padre, y muchas personas más cocinaban bollo, chicheme, bollo de maíz seco, se hacían trujillo y cuantas cosas, dulces, y eso se repartía, se iba de casa en casa, ya sea a pie, en caballo, gritando Juan, Juan, San Juan, San Juan, y se les repartía un poquito de cada cosa en la familia y en los amigos. Eso era San Juan. Se hacían bollo chiricano, que tampoco ya eso se ve, la cariseca, que tampoco se ve. Eso lo hacía la difunta Juana Ayala. Era experta en hacer cariseca y bollo chiricano, muy sabroso. Para el Corpus Christi era una fiesta lindísima aquí en Antón. Se celebraba el Corpus Christi el día que caía Corpus Christi, no se cambiaba ni se trasladaba para otra fecha. Caía jueves, se celebraba el día del Corpus Christi, con una misa y la procesión del Santísimo. Entonces salía a la calle y en las casas en varias casas se hacían altares y ahí se llegaba y se ponía el Santísimo, el padre realizaba las bendiciones. Corpus Christi se celebraba muy lindo. No se confeccionaban alfombras como ahora, pero en cada paso que iba el Santísimo, todo el mundo tiraba flores naturales, qué cosa más linda, y el incienso, eso era cosas bellas, el Corpus Christi aquí. Y los diablicos, recuerdo, el Corpus Christi eran diablicos ya de señores un poco adultos y jóvenes, más adultos, ¿no?, que nosotros. Y se confeccionaban sus máscaras ellos mismos. Recuerdo al señor Rolando, al señor Pedro de allá de los pantanos, al señor Polo Domínguez, al hermano del señor Polo Domínguez, Abraham Domínguez, Triquiliqui. Muchos de esos señores se vestían de diablico y iban en la procesión, asistían a la misa de Corpus Christi y en la procesión. Era algo fantástico y bonito, había muchos diablicos, ángeles y todo. Ya no es como antes esa tradición, pero hay que rescatarla. Insto a los jóvenes que rescaten todas esas tradiciones, que son muy lindas, y es lo que queda, el legado que nos queda. El Corpus Christi era una fiesta fantástica, religiosa. Quiero también aportar un poquito de la Semana Santa,
aquí también se realizaba la Semana Santa en vivo. Casualmente el profesor Armando del Rosario fue el precursor de realizar la Semana Santa en vivo. Yo participé mucho en ella, mis hermanos también. En mi familia confeccionábamos los cascos y los vestidos de los soldados romanos. Quiero contarles una anécdota que como joven que viví cuando en esa época que yo participaba con mis hermanos realizando y fabricando los vestidos de soldados romanos. Nos dedicábamos los jóvenes, unos a confeccionar y otros a conseguir los caballos para que salieran el Viernes Santo en la procesión. Mire, nos íbamos hasta el Jobo, que el señor Manuel Aguilera nos prestaba los caballos, pero había que irlos a buscar allá. El señor Emiliano Ponce también nos prestaba otro lote de caballos, así que nosotros tratábamos de que todos los soldados romanos fueran en sus caballos. Muy bonito se arreglaban los caballos de la Semana Santa y los cascos los hacíamos en casa. Y salíamos 100 y pico de soldados romanos. Ya tampoco veo que sale esa cantidad. Habían varones y habían mujeres vestidas de soldados romanos. Eso era un entusiasmo muy grande que sentíamos nosotros los jóvenes cuando se acercaba la Semana Santa. Yo participé de Mujer Santa, o Santa Mujeres, como le quieran llamar, de Samaritana, y nos esmerábamos las mamás y nosotros mismos los jóvenes en confeccionar los vestidos. Salían las santas mujeres, las mujeres romanas, infinidad de personajes bíblicos salíamos en la procesión. Hago la observación, las santas mujeres en sus bandejitas, todas llevaban frutas naturales. Hoy en día veo que llevan puras frutas artificiales. Nos esmerábamos en esa época en conseguir la fruta donde hubiese. El que tenía más le daba a la otra, pero era una hermandad de que nosotras las santas mujeres teníamos que dejar a Antón y la representación muy linda. Igual que las 7 palabras, eso era algo que se tomaba muy en serio y muy religioso, porque era algo que había que rendirle a Dios con amor, con alegría y con mucha fe. Teníamos nosotros esa tradición de la Semana Santa. Salían los encapuchados, mi papá Ricaute Jaén, el señor Quiterio Simití, que recuerdo ahorita esos nombres, muchos de ellos participaron en los encapuchados. Eran personajes, unos se vestían de negro, otros se vestían de blanco. Nadie sabía en ese momento, cuando en la procesión, quién iba vestido con quién iba vestido allí. Porque se vestían en la sacristía, era una cosa como muy secreta. Y siempre estaban con la vez quién va aquí, quién va allá. A veces lo identificamos con el modo de caminar, allá va fulano, allá. Pero eran muy bonitos y eran bastantes personajes que salían. Ya hoy en día tampoco se ve eso. En la procesión del silencio no había una sola mujer, puro varón y todo en silencio. Era otra tradición muy bonita de Semana Santa en mi pueblo de Antón, la adoración del Santísimo, en fin, un sinnúmero de tradiciones que se han perdido, otras que todavía existen, pero con muy pocas, escasas personajes. Hablemos de la fiesta del 15 de enero. La fiesta del 15 de enero era algo lindísimo que todo el mundo esperaba, inclusive venían gentes del extranjero a ver y a celebrar la fiesta del 15 de enero. Miren, el agua bendita, uno iba muy temprano al río y se recogía esa agua para llevarla a la iglesia en donde se le lavaban los pies al Cristo. El agua se echaba en una canoa y de ahí se repartía a las personas que llevaban esa agua. Bueno, nosotros la tomábamos como algo que era para la salud, en fin, se usaba para muchas cosas muy lindas y divinas. El agua bendita de Cristo de Esquipula era una tradición bella. Los esquipulistas llegaban a la iglesia el 15 en la madrugada. Usted se paraba y con la brisa leve que traía el viento, oía el tintín y el tuntún del tambor que ellos
alegraban en la procesión cuando traían a su imagen. Eso era algo muy lindo porque usted se paraba, el viento le traía ese sonido y usted decía, vienen llegando los equipulitas. Ese sonido era precioso, era digno de escucharse porque venían los equipulitas, decía uno, vienen los equipulitas entrando, entraban el mismo 15. Pero preguntándole a ellos, siempre ellos salían mucho antes del 15 de enero a recorrer sus comunidades y para poder llegar entonces el 15 de enero con sus imágenes. Es algo muy, muy lindo. El que no ha vivido eso no sabe de lo que se ha perdido del 15 de enero. Yo era una joven, una muchacha que me gustaba preguntar y siempre estaba en la iglesia, como dicen, metida en la iglesia. Recuerdo que desde muy chica ayudaba a limpiar los milagros del Cristo de Esquipula. Habían infinidad de milagros y me gustaba preguntarle a las personas cuando entregaban un milagro por qué lo entregaban, y muchas me contaban que por los milagros que Cristo le había hecho, por una enfermedad. Quiero mencionar también que en aquella época en que éramos jóvenes, pues, nos engalanábamos nuestra cabeza con tembleques confeccionados con unas perlitas que mire, esas perlitas tampoco las he visto más nunca, todo va cambiando. Como de vidrio, había que tratarlas con mucho cuidado porque si usted las dejaba caer se quebraban y ya no servían. Habían de varios colores, se confeccionaban, con eso se confeccionaban los tembleques. Con plumas de gallina o de pato blancas, y si el que la quería de colores la tenía en ese tiempo con una tinta que se llamaba añilino. Pero por lo general la usábamos blanca con un pedacito de tela de satín, roja de los colores que uno quisiera, metía la perlita con el gusanillo y la pluma y se confeccionaban entonces esos tembleques, esas flores de pollera, eran muy lindas, que era una tradición pues de aquí de Antón confeccionarlas, que le decíamos de los pimpollitos, para arreglar, adornar nuestras cabezas. Los caballeros, los jóvenes de nuestra época, lucían un pantalón por lo general diablo fuerte o caqui, confeccionados, esos caquis los confeccionaba el señor Marcial de León a los jóvenes. Las camisas eran camisas confeccionadas con manta sucia, caladas, bordadas, con diferentes diseños, ya sea de animales, por lo general eran de animales y ciertos diseños bonitos de esa época. Era lo que se usaba en aquella época nuestra, pues. Las mujeres sí usábamos las polleras y montunas. Los varones también se arreglaban con sus sombreros. Usaban, pues, las camisas se confeccionaban con manta sucia. ¿Saben cuánto era la yarda de manta sucia en aquellos tiempos? La más, que se parecía que tuviera más sucia, 10 centavos la yarda. Y la un poco más clara, 15 centavos la yarda. La comprábamos ahí donde la tienda del señor Arturo Chón, el papá de Nono, de Arturo, de la señora Cecilia y de la señora Luz, imagínense. Y usábamos cutarra, los varones usaban cutarra, también con sus vestidos. Vestido caqui, pantalón diablo fuerte, y la camisa pues confeccionada, como le dije antes, con manta sucia. También usaban una famosa cotona, que se ponían, que le llamaban, pero también era confeccionada de esos materiales. Una cosa muy linda cuando se bailaba el tamborito. Los varones eran muy espléndidos. En esa época, cada bailador, por lo general, cuando tiraban dinero, cuando estaban bailando, tiraban dinero. Oiga, los muchachos, todo el mundo a recoger plata, cuadra, 10 centavos y todo. Esa era una cosa lindísima. Y siempre en los tambores bailaban y siempre tiraban dinero,
ya sea cuara, peso, dólar también. Y cuando se rendía el tambor, siempre el que estaba bailando donaba a los tocadores y a las cantalantes una botella de seco herrerano en aquella época y el anís del mono, como le dije antes. Esa era una tradición, bueno, bonita de ese entonces que yo viví, que yo lo viví con mis amistades, mis amigas que le mencioné antes de esa época. Mi madre, Andrea Gaona, era una, Dios mío, esa señora, para el tamborito, eso era una música que ella le gustaba. Usaba a veces pollera, a veces se ponía su montuno con su sombrero y amarraban una cinta y una mota en el sombrero y bailaba su tambor. Ella le encantaba, la tonada de ella siempre era adentro y afuera que tiran balas. Y ella tenía infinidades de canciones que le gustaban a ella. Mi madre, no es por nada, pero era muy linda. Su trato también, un corazón muy lindo. Andreita le llamaban. Una señora de muy buen corazón. También le gustaba alegrar el tambor con la señora Clotilde y con todo el grupo de señoras. El vestuario de nosotras las mujeres, de las chicas, era montuna, también usábamos montuna y también pollera. El que tenía su pollera se ponía su pollera y el que no su montuna, y así siempre estábamos, teníamos nuestro vestido a mano para cuando se celebraba el carnaval. Usábamos nada más para esa época, lo guardábamos hasta el siguiente año. Sacábamos lo que era la falda, los faldones, eso que usábamos para los carnavales. El vestuario hoy en día ha evolucionado bastante. Mire, antes a los zapatos no se les ponían motitas, a los zapatos de las mujeres ahora se les pone la mota de los zapatitos. Se usan muchas cosas que quizás no se usaban en aquella época, no sé si era porque no lo teníamos o porque ahora hemos copiado de otros pueblos. Tal vez sea por eso que se ha cambiado bastante esas tradiciones que hemos copiado de otro lugar y las hemos querido entonces implementar en nuestras tradiciones. Como por lo menos las tonadas también han cambiado porque hay personas de otro lugar que quieren entonces cantar como cantan por lo menos en Los Santos o en otro lado. El tono de la voz es el que hace cambiar a la canción. El vestido también ha cambiado porque ya se usan otras clases de tela, usan camisilla, aunque en aquella época usaban camisilla, pero ahora también la usan y han ido, a pasar del tiempo, han ido modificando y modernizando los vestuarios. Es lo que pasa. Y creo que como aquí en Antón, quizás también en otros lugares, también ha evolucionado y han cambiado esas tradiciones, esos vestidos. Mi tambor favorito era, estaba adorando al sol. Esa era una tonada, sol brillante, era una tonada que me encantaba a mí. La de Rosicela, como le dije, mi amiga, era la de Corre Julián. Eso era, y dime la verdad, esa era una canción lindísima de ella, que lástima, partió hacia los brazos del Señor muy temprano, pero tenía quilate esa muchacha. Quiero destacar que cuando estaba en la escuela primaria, en la Escuela República Dominicana, en sexto grado, participé en el primer nacimiento en vivo que se realizó en Antón, en el Parque Antón. Fue algo también bien bonito, que esa tradición poco a poco se ha ido perdiendo. Muy lindo, y insto a los jóvenes de hoy en día, a los padres de familia, que por favor rescatemos todas esas tradiciones. La del canto, Antón es tradición y Antón tiene muchas cosas que contar, que quizás no se han propuesto todavía en rescatar todas estas tradiciones. Para noviembre, los palos encebado, las carreras en saco, la carretilla, huevo en cuchara, pero limón, como
tantas tradiciones que se han ido perdiendo. Hay que rescatar todo eso. La de la Semana Santa, de enero, las cabalgatas de enero, esa era algo bien bonito. Los toros no se traían mucho en carro, era a pie. Y las patronales de Antón comenzaban desde el 6 de enero con el repique de campana a las 5 o 6 de la madrugada, las misas, los bombazos, que casualmente mi papá era el que se encargaba de realizar eso, unos bombazos, que él era un mortero, que él lo rellenaba de pólvora con pedacitos de teja, estopa de coco, y lo amartiguaba duro con un hierro como si fuera un cincel, y después le metían una mechita prendida y eso explotaba, pero era algo, una tradición que ya tampoco eso se ve. Y el toque de la campana con el señor Santiago, que decía en ese tiempo Santiago Cagona, era el que tocaba el tambor de la fiesta del 15 de enero. En la noche de las novenas asistían muchas personas. El 14 de enero, en la noche, era la última novena, venían diferentes padres a sus prédicas. Recuerdo el padre Pérez, el padre Andrade y muchos otros padres que venían en esa época, pues, a las novenas y a dar sus prédicas, muy lindas sus prédicas. En la noche del 14 de enero, después de la procesión, la iglesia quedaba abierta para todos los peregrinos, las personas que venían a la procesión, a la fiesta del 15 de enero. El 15 de enero en la mañana, la procesión, la misa, eso era algo lindo, muy bonito, el Cristo adornado con flores naturales. La misa a las 10 de la mañana, sacaban tamboritos también, inclusive habían reinado. Mi mamá, Andrea Gaona, participó en un reinado de la fiesta del 15 de enero. Imagínense esa fiesta como era. Había reinado, habían tamboritos. ¿Qué era lo que no había? Los caballos, las cabalgatas, los abanderados, habían abanderados. Un año trajeron unos abanderados, unos toreros extranjeros, recuerdo, pero lastimosamente no pudieron lucirse porque los toros que habían aquí eran toros criollos y no daban el pase como ellos querían, porque ellos estaban acostumbrados a torear los toros Miura, que sí son especiales para esa corrida, mientras los aquí no. Pero bueno, fue algo bien bonito, que en ese tiempo las fiestas las conformaban, no era junta comunal ni junta local, se hacían patronatos de la junta de festejo del Cristo de Esquipula. Eso se buscaban padrinos y mayordomos para la fiesta del Cristo. Eran comités prácticamente que se formaban, y ellos eran los encargados de velar para que las fiestas de enero se fueran fiestas lucidas, tanto de calle como de las fiestas patronales. Los voladores estaban a la orden del día, eran lindos. Todavía sigue esa tradición, ¿no? Pero me parece que antes era como con más fe que se tenía, la gente venía con fe y también a divertirse, muchos. Era algo bonito y se celebraba con mucha entusiasmo y nada de malicia, nada de esas cosas que hoy en día pues se celebran. Los tradicionales toldos que se hacían, oiga, no se ataviaba de los mejores vestidos y de los mejores peinados para ir a la fiesta de las tradicionales fiestas del 15 de enero, los bailes. Los festejos de la fiesta del 15 de enero eran algo bien bonito y tradicional. Se celebraban las cabalgatas, habían tamboritos en el día, los plantaban en cualquier casa que llegaban los tamboritos y veían a alguien, ahí tocaban y seguían para adelante, y así, algo tradicional. Las cabalgatas, las corridas de toros. Los toros los traían, por lo general no habían muchos camiones para traerlos, los traían muchos a veces a pie. Esos toros se acalambraban, a veces se arremachaban, a veces se salían, se soltaban y bueno, se formaba la corredera. Igual que se formaba la corredera cuando era después de los carnavales, la pelea de toros en la plaza del 15 de enero. Pero claro, eran toros guapos. Acá eran toros de verdad. La barrera se confeccionaba con pura madera.
y ahí se subía uno, la barrera quedaba en la parte de atrás del gimnasio. Entonces había que irse temprano para ver los toros desde arriba del gimnasio, el que podía y el que no los veía desde acá abajo, en la barrera, con sus caballos y los toros. Recuerdo un año que no sabía que el señor Negro Botello, como cariñosamente le decían, se metió a torear. Oiga, qué torero más famoso. Vistieron al fotógrafo Manuel Fernández, lo metieron en un vestido lleno de puro acerrín y todo, lo metieron, y cuando el toro le brincó, le sacó, y la gente decía, ay, le va a sacar las tripas, no, era puro acerrín metido ahí. Eso recuerdo de esa época. Y es más, quiera que le diga que el padre Marín también toreaba. Oiga, qué pase más lindo, le sacaba el toro. Recuerdo yo, no sé, eso fue en mi época, yo estoy contando lo que yo viví, que quisiera que ese tiempo volviera atrás, para volver. Eran unas diversiones sanas. En la fiesta de enero, corre el caballo para allá, corre el caballo para acá, y los abanderados. Eso era algo muy bonito, y uno lo vivía, y vivía la fiesta, la procesión de enero, del 15 de enero, ese Cristo bello. Eso era algo apoteósico, un Cristo que era un Cristo que había que respetarlo, una tradición lindísima, un Cristo bello, milagroso, y tantas anécdotas que quisiera seguir contando, pero sé que el tiempo no da, y bueno, pero ahí tenemos la imagen del Santo Cristo de Esquipula. Más que nada, la fiesta de enero es por él. Gracias le doy a las personas pues, por esta entrevista, y les deseo éxito, y que sigan, que no desmayen en este trabajo, en esta labor que están realizando, porque es la tradición, están recopilando todas las tradiciones de Antón, y quisiera que le brinden todo el apoyo necesario que ellos necesitan. Mi nombre es Cecilia Jaén Gaona, hija de Andrea Gaona y de Ricaute Ramiro Jaén Medina. Vivo en Antón, nací aquí en Antón, soy antonera 100% neta, casada con el señor Ariel A. Morcillo, cariñosamente le apodaron aquí en Antón el Cherry. ¿Por qué? Porque se presentó un día en el Jorón 15 de enero vestido con un pantalón diablo fuerte, una camisa de manga larga de cuadro, un vestido de vaquero, y desde que entró le dijeron, llegó el Cherry, y le pusieron y le trabaron el Cherry hasta el día de hoy, que la gente lo conoce por el Cherry, no por el nombre verdadero, sino por el Cherry. Y en fin, cualquier otro día les cuento tantos sobrenombres que tengo de aquí de Antón.